Bien, antes de empezar a hablar de las propiedades físicas de los hidrocarburos, vamos a repasar tres conceptos que nos van a ser de utilidad, que son la electronegatividad, la polaridad y las fuerzas intermoleculares. Recordemos que la electronegatividad nos daba una idea de la capacidad de atracción que tiene un átomo de atraer electrones hacia sí. Nosotros habíamos visto en la tabla periódica valores de electronegatividad y estudiamos las escalas de Pauling, donde asignaba al flúor el máximo valor con 4 y en el extremo opuesto estaban el cesio y el francio con electronegatividades muy bajas de 0,7. ¿Por qué hablamos de la electronegatividad? Porque nos va a permitir determinar si una sustancia es polar o no. El segundo concepto es la polaridad. Teniendo en cuenta que la polaridad de las moléculas se relaciona con los enlaces que las forman. Y no solo con esto, sino también con la disposición geométrica de esos enlaces. Cuando hablamos de la polaridad de una sustancia o de las moléculas, vamos a determinar el mu. Mu es momento dipolar. El momento dipolar es lo que nos va a permitir a nosotros determinar si esta sustancia es o no polar. Momento dipolar. Las moléculas polares tienen dos zonas. Una donde se encuentra la densidad de carga positiva. Hablamos de densidades de carga y no cargas netas. O también en algunos casos podemos decir cargas parciales, carga parcial positiva. Y otra zona donde aparece la densidad de carga negativa. Ambas zonas van a constituir el dipolo eléctrico de carácter permanente. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos nosotros que tenemos hidrógeno-cloro, una sustancia molecular covalente, donde aparece la unión covalente. Si nosotros tenemos en cuenta que el cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno, eso hace que la nube de electrones siempre se disperse más cerca del cloro que del hidrógeno. O sea que nosotros podríamos dibujar algo así. Acá tendríamos el cloro, acá tendríamos el hidrógeno. Como los electrones pasan más tiempo alrededor del cloro, podemos decir que en este se genera una densidad de carga negativa, mientras que el hidrógeno que queda desprovisto quedaría con una densidad de carga positiva. Esto es un dipolo, una zona donde hay una densidad de carga negativa y otra donde hay una densidad de carga positiva genera un dipolo. Por eso hablamos de el ácido clorhídrico como una molécula polar. En esta tabla yo les puse valores de momentos dipolares. Hidrógeno. Si nosotros consideramos la molécula de hidrógeno, ninguno de los dos tiene valores superiores de electronegatividad. Por lo tanto, podríamos decir que en este caso la nube electrónica es una nube simétrica. No se generan densidades de carga. Ahora consideremos el agua. El oxígeno tiene más electronegatividad que los hidrógenos. Por lo tanto, generaría sobre él una densidad de carga negativa y una densidad de carga positiva sobre los hidrógenos. Podríamos decir que el agua es una sustancia polar. El momento dipolar tiene como unidad el debye. Mu se mide en debye, ¿sí? Por eso la D mayúscula acá. Hidrógeno, cloro, fíjense que tienen polaridades nulas, por lo tanto el momento dipolar va a ser 0. Mientras que el fluorhídrico tiene 1,92, se considera esto polaridad alta, el clorhídrico 1,08 media, y fíjense el diohídrico una polaridad baja, con un momento dipolar igual a 0,4. ¿Qué pasa cuando nosotros consideramos ahora metano, clorometano y tetracloruro de carbono? Habíamos visto que el metano era una molécula cuya geometría era un tetraedro, con los vértices, cada uno de los enlaces orientados hacia los vértices de ese tetraedro. Y consideramos que entre el hidrógeno y el carbono no existe diferencia de electronegatividad. Por lo tanto, podríamos decir que el momento dipolar es igual a 0. Cuando el momento dipolar es igual a 0, estamos en presencia de una molécula no polar. Digamos que ninguno de los átomos tiene la facultad de tirar más los electrones de la unión. ¿Qué pasa cuando reemplazo yo un hidrógeno por un cloro? Ahora sí, el cloro presenta
una diferencia de electronegatividad más importante con respecto al carbono. Por lo tanto, este cloro, al tener más electronegatividad, tira los electrones del enlace y considerando la disposición geométrica de estos enlaces podríamos decir que el mu es distinto de cero. Por lo tanto, se trata de una molécula polar. En este caso particular, en el del tetracloruro de carbono, cuya fórmula molecular es carbono cloro 4, la disposición de los cloros, si bien este es más electronegativo que el carbono, hace que esta molécula tenga un momento dipolar igual a 0. Es decir, que la geometría molecular determina que las fuerzas de atracción son anuladas. En este caso también consideramos que esta es no polar. ¿Qué es lo que podría pasar? Así medio burdo. Este cloro tira con fuerza para arriba, está contrarrestado por el cloro que está abajo. Este tira hacia la derecha y la fuerza es anulada por el otro cloro que tira hacia la izquierda. Por eso digo, momento dipolar igual a 0, esta sustancia, el tetracloro de carbono, es no polar.